Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 51. Sinvergüenza. Ye miró a Baoer, cruzando los brazos y golpeando con su dedo índice derecho el brazo izquierdo, apoyando la pierna derecha. Tras pensarlo 3 segundos, preguntó calmado: ¿Quién eres? Soy tu Baoer. Mientras me des popularidad, puedo hacer lo que sea por ti, esa es la situación actual. Pensé que ella te había creado para ayudarme a escapar. Por supuesto que no. Entonces, ¿fuiste creada por sus enemigos para impedirme escapar? No, soy tu Baoer. Solo te ayudo. Nunca seré tu enemiga. Ye sintió que podía confiar en Baoer, no percibió mentiras ni cautela. Pero si eso era cierto, entonces no entendía el origen de Baoer. Respecto a Sin Nombre, era obvio que después de 500 años de abstinencia, Ye la había creado inconscientemente para liberar sus deseos reprimidos. Pero esta Baoer, si no fue creada por ella ni sus enemigos, ¿de dónde vino? Después de mirarla un rato, Ye decidió no pensar más en eso. No importaba, mientras fuera un dedo de oro, daba igual su origen. Ye no era exigente. Incluso si la enviaban enemigos, mientras fuera útil, la usaría. El problema con la ruta no necesita resolverse ahora. Sigamos creando cuentas alternativas siguiendo el diseño anterior, ya que este personaje aparecerá en la próxima historia del rito de la linterna. Está bien, si esa es tu decisión, la apoyaré. Pero, Baoer levantó la mano, abriendo una pantalla en el aire. Al ver el diseño del personaje que Ye había creado, su expresión cambió y dudó antes de preguntar en voz baja: «Maestro, ¿no es este personaje un poco descarado?» «¿Descarado?», respondió Ye sin cambiar la expresión. ¿Acaso existe un juego como Blue Arcade en este mundo? Bueno, no. Entonces, ¿cuál es el problema? Nada. Mientras hablaba, Baoer volvió a mirar el personaje. Perfil: Longua, CB, Kinke. Cumpleaños: 9 de septiembre. Afiliación: secta Xuanlong. Visión: Geo. Constelación: montaña y mar. Líder de la secta Xuanlong, una inmortal oculta de Liyue. Reclinada en una isla inmortal en el extranjero, protegida por formaciones ancestrales, durante más de 5000 años. Este personaje puede entrar en la corriente principal solo por su diseño. No duda de eso. Si descarado o no, usar tanta popularidad para algo así es un desperdicio. Baoer sacudió la cabeza, pero comenzó el proceso de creación. Sin duda, esta era la cuenta alternativa que más popularidad había consumido. De lo contrario, Baoer no habría dicho que esa popularidad podría ayudar a Ye a recuperarse de algunas de sus lesiones. Al igual que la segunda personalidad de Fizzle, este personaje no tenía conexión con Ye en la historia. Era una inmortal de Liyue. Su fuerza era evidente, Longua superaba a Astrea y Temis en poder. Además, Ye creó una isla entera, con habitantes y discípulos de la secta Xuanlong. Aunque esos personajes no eran Jagebels, reduciendo el costo de popularidad, la gran cantidad aún consumía mucho. La secta Xuanlong tenía otros discípulos fuertes, por lo que el consumo era voraz. Pero Ye tenía sus razones. La versión de Fontaine estaba lejos. Cuando llegara, el único personaje 5 estrellas limitado de los caballeros sagrados en el gacha sería Justitia, aún no creada. El momento de aparición de personajes y lanzamiento del gacha debía planificarse con cuidado. Lanzarlos al azar daría mala impresión. Antes de la actualización 2.0, solo Temis sería el 5 estrellas limitado de Fontaine. Lanzar otro saturaría el gacha. La versión 1.0 cubría Mondstadt y Liyue, así que las cuentas alternativas debían enfocarse en esos. Mondstadt tenía a Fizzle, pero su estandarte limitado 5 estrellas llegaría en la versión 2.8, y su segunda personalidad en la 3.0. Por ahora, un Fizzle bastaba. Entonces Ye centró su atención en Liyue. Así nació Longua. Aunque aparecería en el rito de la linterna, Ye no planeaba incluirla en el gacha inmediatamente. Dejar que Longua despertara curiosidad generaría más publicidad y popularidad que liberarla de inmediato. ¿Es demasiado descarado este personaje? ¿Dónde está la desvergüenza? ¿Dónde? No sé de qué hablas. Ninguna idea. Sea como sea,
cuando la popularidad acumulada se agotó, una enorme isla inmortal emergió lentamente de la niebla frente a la costa del puerto de Liyue, para luego desvanecerse en la oscuridad. El nombre de la isla, Sanai Hing, Ye, controlando a Longhua, abrió lentamente los ojos en la isla. Con un paraguas apoyado en el hombro, la pequeña muchacha vestida con un hipao negro se encontraba en un acantilado brumoso, mirando a lo lejos. Xuanin, aquí, maestro de secta. Una hermosa joven detrás de ella dio un paso adelante. Prepara un barco. El rostro de Xuanin mostró confusión. La niña respondió con voz tranquila y clara. Han pasado 5000 años desde la última vez que pisé este mundo. Quiero ver en qué se ha convertido. Capítulo 52. Solo un sueño. El estandarte de Temis rompió récords de ingresos, llevando las ventas, que habían caído tras el estandarte de Albedo, a la estratosfera. El plan de Kiana había sido un éxito rotundo, y su nombre ya resonaba fuerte, aumentando considerablemente la cantidad de jugadores que gastaban dinero. Como todos saben, gastar en juegos es un cero o infinito. Una vez que rompes la barrera psicológica de los jugadores gratuitos, convencerlos para gastar la próxima vez se vuelve mucho más fácil. Sin embargo, no había tiempo para celebrar. Mihoyo se lanzó de inmediato a la siguiente batalla, una muy intensa. En la próxima versión 1.4 se lanzarían 4 personajes, incluyendo 2 nuevos, Xiao y Yutao, que ya habían aparecido en la historia, entrarían en el gacha. En cuanto a Dainslave, se vería cómo Kiana planeaba manejarlo. Finalmente, Longhua entraría en el gacha en la versión 1.8, junto con la región de Sanai Hing en Liyue, que se desbloquearía permanentemente en esa misma versión. Fu Xuan habló con tono práctico. Según el plan, después de la versión 1.8, Genshin Impact entrará directamente en la versión 2.0. Para entonces, tendremos 3 estandartes principales consecutivos, Ayaka, Raiden Shogun y el Obispo Supremo. Entonces, Kiana, ¿ya está lista la carta del Obispo Supremo? ¿Has decidido el nombre? No me digas que solo usarás Obispo Supremo. Kiana se quedó pensativa, perdida en sus pensamientos. Mei le dio un codazo en el hombro para sacarla de su ensimismamiento. ¿Qué pasa, Mei? ¿Qué haces con la mente perdida? Suspiró Fu Xuan. No importa, te lo pregunto de nuevo, la versión 2.0 está a unos 6 meses. ¿Terminaste el diseño del Obispo Supremo? ¿Has decidido el nombre? Oh, está decidido. Su nombre es Ye, respondió Kiana, aún algo aturdida. Fu Xuan suspiró. ¿Dudaste tanto antes de pensar en un nombre tan simple? Tras trabajar contigo y Qin que tanto tiempo, siento que voy a envejecer de tanto suspirar. Kiana, inusualmente, no replicó. Seguía absorta en el sueño que tuvo la noche anterior. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese sueño? Aunque gracias a él finalmente decidió el nombre del Obispo Supremo, en ese sueño ella misma le preguntaba cuál era su nombre. Aunque solo fue un sueño, el nombre ya estaba decidido. Solo fue un sueño. Se dijo a sí misma. No hay que darle vueltas. Ya estoy en esa edad, es normal. Se palmeó las mejillas, se animó y finalmente se concentró en la reunión. La próxima historia de Lantern Ride era muy importante, pues presentaría oficialmente un personaje de peso en Liyue comparable al Obispo Supremo de Fontaine. Aunque no entraría al gacha inmediatamente, había que sentar las bases. La aparición de Dainslave había causado revuelo. Tan pronto como apareció, los jugadores notaron que él era el narrador del avance de la historia del capítulo de Teyvat y los estudios ilichurlianos, así como el representante de Caenria en la vista previa. Sin embargo, su historia no fue extensa ni reveló información crucial, por lo que el revuelo fue moderado. Pronto, la atención se centró en la historia de Lantern Ride y en la misión de Xiao. Al inicio de la historia de Lantern Ride, se insertó una escena animada que consolidó aún más la reputación de Mihoyo como compañía de animación. En la animación, un barco hermoso y etéreo navegaba por el mar. Una chica menuda, vestida con un hipao negro, sostenía un paraguas y cruzaba las piernas, sentada en la proa del barco, contemplando el puerto que se acercaba. Habló en voz baja. Recuerdo que un visitante me contó que durante la guerra de los arcontes, el vencedor de Liyue fue Morax, ¿verdad? Sí, maestro de secta, respondió una chica de cabello azul detrás de ella. Pero cuando bajé a tierra para organizar tu alojamiento, maestro de secta, escuché que el Geo Orcan había fallecido. ¿Murió? La niña levantó una ceja sorprendida. Entonces, ¿quién es el nuevo Geo Orcan?
Parece que no ha surgido ningún nuevo Geo-Archon. Entonces no está muerto. La muchacha de Lipao meneó la cabeza lentamente, con expresión tranquila. Según el orden establecido por los principios celestiales, a menos que Morax designara un sucesor antes de morir, el trono del arconte Geo pasaría inevitablemente a mí. No se trata de mi voluntad, sino simplemente de que, aparte de Morax, no hay otro inmortal o dios en Liyue que pueda rivalizar conmigo. Ahora bien, como no he heredado el trono, y Morax no ha nombrado a ningún nuevo dios, debe de estar vivo. Maestro de secta, ¿ha conocido antes al Geo-Archon? No, pero sé de él y él sabe de mí. La niña se levantó, con sus piernas blancas como la nieve firmemente plantadas en la cubierta. Miró el puerto de Liyue con ojos serenos. Quizás esta vez pueda conocerlo. Detrás de ella, la muchacha de cabello azul llevaba un largo abrigo negro y gris sobre los hombros. La escena terminó. El hermano Da tomó una captura de pantalla de la escena final y se quedó boquiabierto, gritando: ¡Santo cielo! Mi hoyo. Te lo ordeno. 3 segundos. Mete a este personaje en el gacha ahora mismo, no puedo más. Tengo que ayudarla ya, lo siento, Rea, me he enamorado de otra persona. Te prometo que volveré después de ligar con ella, no te hagas ilusiones. Ya se anunciaron los banners de la versión 1.4, Xiao y Utao, ¿y la versión 1.5? ¿Alguna filtración? No he visto ninguna filtración de mi hoyo. Si la hubiera, habría guardado mis protogemas para Temis. No es que no haya filtraciones. ¿Recuerdas cuando alguien filtró las habilidades de Ganyu? La filtración que se desmanteló en menos de 30 segundos y al filtrador lo demandaron. Una locura. Ofrezco 3.000 yuanes como recompensa. Que alguien filtre cuando llegará este personaje al gacha. Viendo su visión, es un personaje Geo. Probablemente no muy fuerte. Zhongli ya es demasiado poderoso como apoyo con escudo, y Geo no es muy bueno para DPS. En cuanto a apoyo, mejor ni hablar. Espera, en la escena animada, los subtítulos de Inmortal tenían Dios escrito en un texto más pequeño encima. Combinando con el diálogo, este personaje es claramente un dios. ¿Los dioses usan visiones? ¿Habrá otros dioses además de los 7 arcontes en el gacha? Si no hubieran mostrado un primer plano de la visión, no estaría seguro. Pero como lo hicieron, definitivamente será Yagebel. ¿Será real su visión? ¿O solo una cuenta de cristal? No parecía falso. La vi iluminarse durante el primer plano. Sea real o no la visión, liberen a este personaje ya. De hecho, el PV de avance del rito de la linterna llevaba tiempo disponible, pero este personaje no aparecía. Para los jugadores, fue una sorpresa increíble. Después de todo, el diseño del personaje, en resumen, no necesita fuerza ni historia. Su diseño por sí solo haría que innumerables jugadores abrieran sus billeteras sin dudar. Bueno, si no fuera por eso, Ye no habría tomado prestado descaradamente un diseño de personaje de otro juego. Al pensar en un personaje femenino chino en un juego gacha, lo primero que le vino a la mente fue Ifumi de Blue Orchid. Así que lo tomó prestado, lo copió. Con razón a los transmigrantes les encanta ser imitadores. No tener que devanarse los sesos es una sensación maravillosa. Capítulo 53. Longhua. Longhua caminaba por las bulliciosas calles del puerto de Liyue, sosteniendo un paraguas con elegancia ancestral. A su lado, su discípulo, Xuanqin, la seguía en silencio. Las cosas han cambiado mucho, comentó Longhua, con una voz que parecía flotar entre siglos. Xuanqin asintió, respondiendo con respeto. Para ti, maestra de secta, han pasado 5.000 años. Incluso para los inmortales, es una eternidad. Era de esperarse, murmuró ella. La diferencia entre el Sanaijin de hace 5.000 años y el de ahora es tan grande como la que hay entre este puerto de Liyue y lo que alguna vez fue. Hace 5.000 años, aquí no había nada. Recordaba claramente cómo, en aquella era remota, había guiado a los humanos que buscaban refugio lejos de las tierras convulsionadas, fundando una isla lejana donde pudieran prosperar. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5.000 años. Se detuvo ante un puesto callejero, donde unas piedras preciosas brillaban bajo la luz. Xuanqin, ¿trajiste mora? Aunque no había salido de la isla en milenios, sabía que mora era la moneda del mundo exterior. Xuanqin le entregó el dinero que había conseguido vendiendo algunos objetos antiguos durante un viaje previo que había hecho para preparar su llegada al puerto, pero Longhua no lo tomó. En cambio, señaló con su mano izquierda un trozo de jade en exhibición.
¿Cuánto por esto? Ah, qué buen ojo tiene, señorita. Este es jade noctiluco, de la mejor calidad. La última pieza así se vendió por 200.000 moras. Pero por usted, se lo dejo en 190.000. Swankin. Con una simple llamada, Swankin entregó el mora sin cuestionar. Mientras tanto, Longwa ya sostenía el jade, contemplándolo con satisfacción. Su discípulo la alcanzó rápidamente después de pagar. No estaba sorprendido. Todos en Sanai Jing sabían que la maestra de secta adoraba las piedras hermosas y raras. Cada año, durante el festival de Sanai, sus seguidores le regalaban piedras exóticas por su cumpleaños. Ella las atesoraba como tesoros invaluables. Así que, al llegar a Liyue, Swankin ya había anticipado este momento. Después de admirar el jade un rato, Longwa lo guardó y miró alrededor, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Todos los humanos del mundo exterior poseen una vitalidad tan vibrante? También me lo pregunté, maestra. Descubrí que muchos consumen una medicina inmortal llamada médula de cristal. Fortalece el cuerpo y prolonga la vida. Oh. ¿Y quién creó semejante medicina? La Academia de Ciencias de Fontaine, bajo la dirección del Obispo Supremo. Longwa giró levemente la cabeza. ¿Y quién es ese? Uno de los líderes supremos de Fontaine, solo por debajo del arconte Hidro. Crear una medicina así y ponerla al alcance de todos, una persona así merece mi admiración. Asintió levemente y continuó caminando, suspirando con melancolía. Durante mucho tiempo, mantuve Sanai Jing oculta del mundo, creyendo que así protegía mejor a su gente. Pero ahora, tal vez me equivoqué. Les negué una oportunidad tan milagrosa. Sin usted, maestra, Sanai Jing habría sido destruida en la guerra de los arcontes y la calamidad de hace 500 años. El pueblo nunca la culpará. Le deben todo. Longwa no respondió de inmediato. En su lugar, preguntó, Morax ha muerto. ¿Quién gobierna Liyue ahora? El Kixin. Swankin, ve y habla con ellos. Proponles que Sanai Jing se abra al mundo y se integre a la jurisdicción del puerto de Liyue. Maestra, los ojos de Swankin se abrieron, sorprendido. Sanai Jing existe para proteger a su gente. La secta Xuanlong, para guiarlos y educarlos. No fuimos creados para mantenerlos encerrados. Merecen una vida mejor, cuerpos más fuertes y esperanzas más largas. Su voz fue suave, pero firme. Puede que no deseen perseguir esas cosas, pero no puedo negarles la posibilidad de elegir. Entendido, maestra de secta. Swankin hizo una reverencia respetuosa. Vete ahora. Cuanto antes inicies esto, mejor. Es un asunto importante y requerirá mucha preparación. Sí, maestra. Swankin se alejó. Longwa lo observó marcharse, luego desvió la mirada hacia un pequeño puesto, donde una niña y su peculiar acompañante se encontraban junto a un carrito de comida callejera. Llevas un buen rato siguiéndonos. ¿Por qué no te presentas? La niña y la comida de emergencia intercambiaron miradas incómodas antes de dar un paso adelante. Lo siento, solo teníamos curiosidad. La niña era, por supuesto, la viajera. Y la comida de emergencia, bueno, era Paimon. Axue, que seguía la línea de misiones del rito de la linterna, había llegado al puerto justo a tiempo para ver a las dos figuras de la escena animada del inicio de la historia. ¡Guau! ¡Qué hermosa es esa chica, y qué aura tan misteriosa! Paimon agitó un dedo mientras susurraba. Sigámoslas. Parecen de Liyue, pero nunca las había visto. Quiero saber quiénes son. ¿Esto, realmente está bien? ¿Seguir gente? Soy muy buena en eso. Axue eligió la segunda opción, siguiéndolas en silencio y escuchando cada palabra de su conversación. Pronto comprendió que Sanai Jing era probablemente una nueva región de Liyue y que su apertura coincidiría con el lanzamiento de esa chica en Ipao como personaje del banner. Hola, ¿eres un inmortal? Preguntó Paimon. Sí, respondió la chica con calma. En el pasado, los inmortales y humanos de Liyue me llamaban la hada de las montañas y los mares. Ahora soy conocida como la maestra de la secta Xuanlong. Mi título como inmortal rara vez se menciona. Puedes llamarme Longwa. Mientras los jugadores interactuaban con la misteriosa chica Ipao. En otro lugar, fuera de la vista de la cámara del juego, esta bola de camarón dorado está deliciosa. Aunque, los ingredientes podrían mejorar. Apúrate y vende esos camarones cristal a Liyue. Quiero comerlos en el próximo rito de la linterna. En lugar de eso,
¿Por qué no secuestramos a esta chef y la llevamos a Fontaine? Furina y Ye estaban, literalmente, festejando mientras discutían seriamente cómo secuestrar a Xiangling y trasladarla a Fontaine. Ye había retrasado algunas pruebas y dejado sus deberes con Neuvillette para llevar a Furina, en secreto, a disfrutar del rito de la linterna en Liyue. Capítulo 54. Reportando a Lady Forana, parte 4. Xiangling, ¿te gustaría venir a Fontaine? Preguntó Ye, sentado en el restaurante Banmin, extendiendo una invitación directa. Xiangling se mostró sorprendida. ¿Ir a Fontaine? ¿Por qué? Para que el arconte Hidro pueda disfrutar de tus platos a diario. Puedo ayudarte a abrir el restaurante de Liyue más grande en Fontaine. ¿El arconte Hidro? Señor Ye, debe estar bromeando, rió Xiangling. Aunque confiaba en sus habilidades culinarias, cocinar para un dios le parecía demasiado. No es exagerado en absoluto. Al arconte Hidro le encantaría tu comida, añadió Furina, asintiendo. Tus platos son tan deliciosos que cuando llegue el momento, enviará gente a tu restaurante todos los días a hacer pedidos. El halago complació a Xiangling, pero seguía pensando que solo le estaban dando palabras bonitas. Después de todo, la arconte Hidro era una deidad, una de los 7 arcontes, al igual que Morax, el arconte Geo. ¿Cómo iba ella, una simple mortal, a cocinar para una diosa? Al ver su escepticismo, Furina suspiró impotente al observar cómo Xiangling volvía a la cocina, algo decepcionada porque no podía revelar su identidad como la arconte Hidro en otra nación. Señora Furina, no se preocupe. Ya tengo un plan para llevar a Xiangling a Fontaine, aseguró Ye. Furina lo miró con recelo. No puedes arruinar el restaurante Banmin y dejarla sin hogar. ¿Qué clase de imagen tienes de mí? Preguntó Ye divertido. Tosió Furina incómoda. Solo te lo recuerdo. Después de todo, tu forma de hacer las cosas es demasiado. Siempre he sido un pacifista gentil y de buen corazón. Furina lo miró asombrada. No parece que estés mintiendo. Claro que digo la verdad. Si no me crees, pregunta en Fontaine. Todos dirán lo amable y gentil que soy. Furina se cubrió el rostro con la mano y bajó la cabeza, sin atreverse a romper la bonita ilusión de Ye, así que decidió cambiar de tema. Hablando de eso, aún no te lo he preguntado. ¿Por qué me trajiste de Fontaine a Liyue sin avisar? ¿No deberías explicarte? Furina había estado asustada. No porque Ye irrumpiera en su habitación y se la llevara de repente, sino porque casi creyó estar soñando. Al ver a Ye entrar en silencio, cerró los ojos lista para soñar y aliviar el estrés del día, solo para ser llevada en brazos como una princesa y volar desde Fontaine hasta Liyue. No fue hasta que estaban a mitad de camino que Furina comprendió que no era un sueño y casi gritó de sorpresa. Gracias a Dios, pensó varias veces. Pero tengo que tener más cuidado. No puedo volver a confundir la realidad con un sueño. Sin saber qué pensaba Furina, Ye respondió con calma. Vinimos aquí a filmar, por supuesto. ¿Película? Preguntó Furina, confundida. El 4º episodio de Reportando a Lady Forana. ¿Dónde está la cámara? Miró a su alrededor. La cámara siempre está lista y podemos empezar en cualquier momento. Ye, ¿para quién estamos filmando esto? Para el público. ¿Qué público? ¿Qué sentido tiene mostrárselo? Furina, que confiaba en Ye porque él decía que esta era una forma de resolver la profecía, ahora empezaba a dudar. Después de tanto tiempo, no veía resultados y quería entender el plan para ayudar. Ye la miró con calma y explicó. Señora Furina, este espectáculo es para una audiencia de otro mundo. ¿Otro mundo? Sus ojos se abrieron lentamente. He convertido todo Teyvat en un juego en ese mundo, un juego en línea basado en historias reales. Gracias a que la Academia de Ciencias de Fontaine desarrolló computadoras y a que Furina era una jugadora devota de Genshin Impact, comprendió de inmediato a qué se refería Ye. Pero, ¿qué sentido tiene hacer esto? Furina no era tonta, era incluso más inteligente que muchos en Teyvat. Ella y Foukeles, el aspecto divino, compartían una sabiduría capaz de transformar el mundo. Como arconte Hidro durante 500 años, Furina había sido reconocida por su sabiduría y sagacidad, aunque en las últimas décadas su inteligencia había comenzado a decaer por el desgaste y el estrés. Sin embargo, ya había notado que en los últimos meses Furina parecía regresar a su yo anterior, con menos estrés y mejor ánimo. Frente a ella, Ye se sintió obligado a responder con seriedad. Hacer esto puede resolver la profecía. ¿Por qué puede resolver la profecía? Porque he convertido a Teyvat en un juego en otro mundo.
Entonces, ¿por qué convertir Teyvat en un juego en otro mundo resolvería la profecía? Porque al hacerlo podemos resolver la profecía. Después de este extraño intercambio, ambos respiraron hondo. Furina bromeó. Sí, estás perdiendo medio año de salario y tu bonificación. Ye permaneció tranquilo, mientras Lady Forana sea feliz. Le entregó el guión a Furina. Está bien, Lady Forana, comamos mientras filmamos. Furina tomó el guión con irritación, lo hojeó y levantó una ceja. El hada de la montaña y el mar. ¿Por qué mencionarla de repente? Después de pensar, recordó quién era el hada de la montaña y el mar, un ser de mitos antiguos de Liyue, un adepto y dios conocido como Said. Aunque desaparecida durante 5000 años y posiblemente muerta en la guerra de los arcontes, había reaparecido. Ye explicó que había usado puntos de popularidad para sembrar la existencia del hada a través de Baoer, para crear un personaje legítimo en el Irminsul y evitar inconsistencias en la historia. Así, aunque el hada era un personaje inventado, tenía identidad oficial dentro del destino de Teyvat, a diferencia de otros personajes sin documentación. Furina frunció el ceño. ¿Por qué aparece ahora? ¿De verdad murió Morax? ¿Heredó Said el puesto de Geo Arkan? Después de reflexionar, decidió que eso no era tan importante y continuó leyendo el guión. Tras terminar, se preparó para comenzar a filmar. Capítulo 55. Pena de muerte. El Festival del Rito de las Linternas en Liyue estaba en pleno apogeo. Las linternas flotaban como luciérnagas doradas y el aire festivo llenaba las calles. En una tranquila casa de té con vista a la calle principal, Furina sorbía su té con una leve sonrisa. Frente a ella, sentado con expresión imperturbable, estaba el obispo supremo de Fontaine. Ahora bien, mi querido obispo supremo, dijo ella con su tono habitual, elegante pero inquisitivo, ¿no debería explicarme por qué me trajo de repente a Liyue? ¿Y qué es eso tan importante que desea discutir durante esta comida? Ye, sereno, giró apenas la cabeza y señaló discretamente hacia el otro lado de la calle. Señora Furina, mire allí. Furina siguió su mirada. Sus ojos se abrieron ligeramente al instante. ¿Es el viajero? Entre la multitud, vio a dos chicas jóvenes y una pequeña criatura flotante. Su mirada se posó en la chica de cabello dorado, Lumine, pero Ye negó con la cabeza. No, señora. Mire a quien está al lado del viajero. Furina desvió su atención. A un lado de Lumine, caminaba una joven que sostenía un paraguas de papel aceitado y vestía un cheongsam negro con aberturas laterales, bordado con un dragón dorado. Su aspecto era maduro y misterioso, pero su cuerpo era pequeño, casi infantil. Lo que más destacaba era su expresión, fría, solemne, distante, como si sintiera su mirada. La joven giró ligeramente la cabeza y miró directamente a Ye. Sus ojos se cruzaron. No hubo emoción, ni sorpresa, ni reconocimiento. Solo una calma abismal, mutua e inquietante. Luego, como si nada hubiera ocurrido, la joven giró el rostro y cruzó la calle, alejándose de la vista. Pero ese breve instante bastó. 4 ángulos distintos, 4 planos bien calculados. Un duelo de miradas que se convirtió en lo más destacado del nuevo tráiler. Ye había usado su propia reputación para elevar a un nuevo personaje. En la narrativa de Genshin Impact, donde su figura como obispo supremo de Fontaine ya imponía respeto, este enfrentamiento silencioso bastaba para posicionar a aquella desconocida como su igual. El nombre de la joven, Longua. En los foros, la especulación se encendía como pólvora. Desde las versiones 1.0 y 1.1 se había insinuado que los principales actores de Fontaine y Snezhnaya, el obispo supremo, los heraldos Fatui, los caballeros de la iglesia, tenían una fuerza casi divina. Los jugadores se preguntaban si otras naciones también ocultaban figuras tan poderosas como para equilibrar la balanza. Ahora, la respuesta parecía clara. Así como los arcontes eran populares por derecho propio, cualquier personaje que pudiera igualar a Ye no tardaría en ganarse el fervor del público, y Mondstadt también tendría su contendiente. Pero por ahora, el enfoque estaba en Longua. La escena en el té continuaba. ¿Quién es ella?, preguntó Furina, sin quitar los ojos del lugar donde Longua había desaparecido. El hada de la montaña y el mar, respondió Ye con serenidad. Furina frunció el ceño. ¿La diosa Said? ¿No la mató Morax durante la guerra de los arcontes? Eso solo fue un rumor. Ahora parece que renunció voluntariamente a disputar el puesto de arconte Geo. Entonces, ¿Morax está realmente muerto? ¿Said heredó el trono? Ye sonrió apenas.
El Geo Arcan está perfectamente. Hablé con él por teléfono hace poco. Entonces, ¿qué está haciendo Said? Tal vez ha visto cambios en las estrellas. Ye se inclinó levemente hacia adelante, pero eso no es lo importante. Lo importante es la visión que lleva en su pierna derecha. Furina parpadeó. Recordó haber visto una visión Geo engarzada en un anillo negro y dorado sobre la pierna nívea de la joven. ¿No es solo parte del atuendo? ¿Por qué un dios necesitaría una visión? No es decorativa. Es una visión real. Pero hay algo más. Dentro de esa visión hay una fuerza que no pertenece a este mundo. Ye tomó un sorbo de té, su mirada insondable. Tengo mucha curiosidad por saber cómo obtuvo ese poder. Furina se volvió completamente hacia él, su tono bajó. ¿Y qué planeas hacer? Ye la miró con firmeza. Señora Furina, solicito su permiso para declararle la guerra. La taza en la mano de Furina se detuvo en el aire. ¿Una guerra? ¿Es tan grave? Sí. Solo así podré forzarla a usar todo su poder. Si descubro su fuente, quizá recupere la fuerza que perdí. Y con eso, la profecía de Fontaine podría cumplirse. Furina bajó la vista unos segundos. Luego, suspiró. Entiendo. Pero mi respuesta es, denegado. Ye no dijo nada. Incluso si es por la profecía, una guerra causaría demasiado daño. Gente inocente sufriría. No puedo permitirlo. Como Lady Forana ha hablado, no tengo más remedio que abandonar este plan y considerar otras vías. Ye suspiró, dispuesto a cambiar de tema. Pero fue Furina quien habló primero, con una sonrisa traviesa. Ahora que lo pienso, mi querido obispo supremo. Ye levantó una ceja, atento. Hay algo que dudaba en decirle, pero, tal vez deba mencionarlo. Ye asintió con calma. Sea lo que sea, si es algo que Lady Forana desea decir, lo escucharé con atención. Furina señaló el plato frente a Ye, reprimiendo una risita. La mascota de Xianglin casi se come sus albóndigas de camarón dorado. Ye no cambió su expresión. Gracias por su preocupación, Lady Forana. Pero no hay problema, mis albóndigas de camarón doradas se terminaron hace rato. El plato frente a mí es el suyo. Furina se congeló, miró su mesa, completamente vacía. Sus ojos se agrandaron. El tono de su voz subió 5 octavas. SM, estás condenado a muerte. Pena de muerte. Pena de muerte. Capítulo 56. Ella dio demasiado. Longwa caminaba lentamente por las calles de Liyue, sosteniendo una delicada sombrilla de papel de aceite que la protegía del sol. A su lado, la acompañaban Lumine y Paimon, charlando con ligereza mientras avanzaban entre los transeúntes. ¿Entonces has estado aislada durante 5000 años? Preguntó Paimon, impresionada. ¡Wow! Eso es increíble. Debes de ser increíblemente poderosa. La edad no equivale a poder, respondió Longwa con calma. No hay una correlación directa, pero los adeptos de Liyue han vivido miles de años, y todos son increíblemente fuertes. Lumine intervino. Piensa en Venti. Paimon se cayó al instante. Longwa inclinó la sombrilla hacia atrás, permitiendo que el sol iluminara su rostro. Su tono era sereno, casi indiferente. Los adeptos tenemos nuestras formas de alcanzar la longevidad. Vivir mucho tiempo es normal. Pero no es un criterio fiable para medir la fuerza, aunque, en general, los que viven mucho suelen ser poderosos. Cambiando de tema, preguntó con suavidad. ¿Me contarían cómo está Teyvat en estos días? He estado aislada demasiado tiempo. El mundo ya no es como lo recuerdo. Claro. Déjamelo a mí. Se ofreció Paimon entusiasmada. Entonces comenzó a relatar sus aventuras por Mondstadt y Liyue, omitiendo cuidadosamente las identidades de Venti y Zhongli, mientras resumía la situación actual de las 7 naciones. Longwa sintió con una expresión pensativa tras escucharla. Ya veo, incluso la piedra más dura puede desgastarse con el tiempo. Es de esperar. Se detuvo de repente. Cerró los ojos un instante, como sintiendo algo. Ah, ¿no es ese Zhongli? Sí. Allí estaba. Zhongli se acercaba lentamente desde la dirección contraria. Al verla, también se detuvo. Sus miradas se cruzaron. Por un momento, el bullicio de Liyue pareció esfumarse. Ambos dieron un paso al frente. Debería decir que ha pasado tiempo, o que es un placer conocerte al fin. Dijo Zhongli primero. Verme en persona, sí, es la primera vez. Pero, en esencia, somos viejos conocidos, respondió Longwa, con voz tranquila. Zhongli sonrió.
Algo inusual en él. Si hubiera salido antes de tu aislamiento, no habría envidiado tanto a Focalores. Longua no respondió. No había necesidad. Algunas cosas, simplemente, no tenían palabras. Entonces inclinó levemente la cabeza en señal de despedida. Ya que nos hemos encontrado, consideren esto como mi saludo a la autoridad local. Con eso basta por hoy. Me retiro. Adiós. Zhongli tampoco la detuvo. El encuentro con el hada de la montaña y el mar fue inesperado. Necesitaba tiempo para reflexionar. Longua se giró hacia Lumine y Paimon. Gracias por acompañarme hoy. Les dejo un regalo. Sacó pequeñas piedras brillantes y se las entregó. Espero que no las consideren humildes. Dicho esto, pasó junto a Zhongli con gracia y desapareció entre la multitud. La escena cambió. Una nueva misión apareció, habla con Zhongli. Pero Axue, mirando la pantalla desde su transmisión en vivo, no se movió. Estaba paralizado, con la vista fija en los ítems que Longua acababa de entregar. Mamá, ¿aceptas hijas? ¿Y yo? 1600 primogemas. El char explotó. Maestra Longua, me inclino ante usted. Arrodíllense todos ante Longua-sama, que gobierne por siempre el mundo marcial. Bienvenida, maestra Longua, la apoyo en derrocar a Morax. Lo siento, Zhongli, no es que no seas guapo, es que estás en quiebra. Mi mamá me preguntó por qué estaba arrodillado viendo la transmisión. Le dije que era porque mi otra mamá, da demasiado, escribió alguien. La locura tenía sentido. Incluso para alguien como Axue, un streamer con recursos, recibir 1600 primogemas de golpe era abrumador. Un regalo completo. Nada de miseria por inicio de sesión, ni bonificaciones de evento. Era jugar, terminar una misión, y ¡pum!, protogemas en la cara. ¿Cómo no la voy a apoyar? Dijo Axue, aún embobado. Me tiró primogemas a la cara. ¿Cómo no? El chat rugía de acuerdo. Me dio 1600, así que gastaré 16.000 por ella. ¿Fuerza? ¿Qué importa? Es hermosa y generosa, aunque debufee a mi equipo, yo la voy a tirar igual. ¿Tirar qué? Ni siquiera han sacado su banner. Oye, mi hoyo. ¿Qué estás esperando? Lancen su banner ahora. Mi entusiasmo solo dura un día, un minuto, así que apúrense. Los jugadores son simples. Trátalos bien, y ellos te tratarán aún mejor. Y en un juego de rol como Genshin Impact, donde los personajes son el alma del juego, donde tú, el jugador, eres el protagonista de la historia, este tipo de conexión no es todo. Longua lo entendió a la perfección, no solo por su diseño hermoso. No solo por su pasado de 5000 años o su misterio como hada de la montaña y el mar, sino porque ella dio demasiado, y todos la recordarán por eso. Capítulo 57, una nueva prueba. Tras la marcha de Longua, Lumine se volvió hacia Zhongli. Esta vez decidió preguntarle ella misma en lugar de dejar que Paimon hablara por ella. Tu relación con ella parece un poco inusual. ¿Inusual? Zhongli pensó un momento y respondió con seriedad. Mi actitud hacia ella es de respeto. Durante la guerra de los arcontes me ayudó mucho. Paimon, intrigada, preguntó, ¿de gran ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Era una de las adeptas que hicieron contrato contigo? No parece. Zhongli recordó. Durante el periodo más brutal de la guerra de los arcontes, bestias demoníacas vagaban por la tierra, el caos reinaba. Yo estaba al límite, incapaz de luchar y proteger a mi pueblo al mismo tiempo. Pagué un alto precio. Sus ojos se cerraron levemente y continuó. Fue entonces cuando el hada de la montaña y el mar me ofreció su ayuda. Llevó a todo mi pueblo a la isla inmortal que creó y gobierna, el Sanai Jing. Solo así pude concentrarme en la guerra y finalmente ponerle fin. Entonces debe ser muy fuerte, dijo Paimon, sus ojos brillando al imaginar su poder. Zhongli reflexionó y respondió con gravedad. Aunque nunca luché contra ella, oí muchas historias. Durante la guerra, era la diosa contra la que menos quería pelear porque, ganara o perdiera, Liyue habría sido destruida. Así que, cuando recibí la notificación de Celestia, ya había decidido, si surgía un conflicto con el hada de la montaña y el mar, detendría mi conquista y me retiraría de Liyue voluntariamente. Mi razón para participar no era competir por el arconte Geo, sino acabar con el sufrimiento del pueblo. Luchar contra ella habría sido contraproducente. Zhongli sonrió. Inesperadamente, el hada tuvo la misma idea que yo. Por eso, de cierto modo, la he admirado desde lejos.
Paimon, tras un instante de silencio, retrocedió horrorizada. Espera. ¿Ella es una diosa? ¿Te diste cuenta ahora? Lumine la miró con exasperación. En Liyue, la línea entre dioses y adeptos es borrosa. Incluso los dioses se llaman adeptos y no ven mucha diferencia. El arconte Geo es considerado el ancestro de todos los adeptos, el señor de Geo. Ser llamado arconte Geo molesta a los habitantes de Liyue, pero es entendible, porque los adeptos son poderosos. Son seres ancestrales que han vivido miles de años, con poder de visiones y energía inmortal. Son casi dioses o semidioses. Para la mayoría de los mortales en Liyue, adeptos y dioses son iguales, seres grandes, protectores y más allá de la resistencia mortal. Solo el arconte Geo se distingue, siendo el adepto por excelencia, pero para forasteros como Lumine y Paimon, los dioses son mucho más imponentes. Los adeptos son diferentes, pero los dioses están en otro nivel. A Lumine le importan los dioses, no los adeptos. En su mejor momento, ni siquiera pudo resistir 2 movimientos contra la mujer de cabello blanco, que sí era una diosa. Ella no sabía quién era ese dios, ni si pertenecía a las 7 naciones o a Celestia. Después de Mondstadt y Liyue, ya no ve a todos los dioses como enemigos, pero sigue buscando al dios desconocido que atrapó a su hermano. Así que su viaje continúa. Preguntará a Longua sobre ese dios cuando pueda. Pensando en eso, Lumine se despidió de Zhongli. Durante el festival del rito de la linterna, cuando todos disfrutaban, ella tenía muchas misiones por completar. Zhongli, tras separarse, se acarició la barbilla, pensativo. Si Said ha salido de su aislamiento, probablemente planea abrir el Sanai Jing y someterlo a la jurisdicción de Liyue. Pero en esta época, cuando Liyue apenas empieza a gobernarse, ¿será bueno o malo? Probablemente bueno, se respondió a sí mismo. Zhongli no perdía la realidad de vista. No creía que entregar Liyue al dominio humano significara que la presencia de dioses ya no importe. ¿Puede Liyue desarrollarse tras la aparente muerte del arconte Geo gracias a la gestión de los Kixin? ¿O acaso no importa perder un dios? Claro que no. Aunque el arconte Geo parece muerto, Snezhnaya y Fontaine, las 2 naciones más poderosas, saben que no lo está. Después del incidente de Ocial, ¿por qué los Fatui fueron reprimidos en las relaciones con Liyue? ¿Por qué estaban equivocados? No. Tanto los Kixin, excepto Kekin, como los Fatui saben que el arconte Geo no murió. Cuando Scaramouche pensó en atacar al viajero, desistió porque los Miyelit estaban cerca. ¿Le temía a Liyue? No, sabía que el arconte Geo no estaba muerto. En Fontaine, aunque los focalores puedan tener malas intenciones, Zhongli estaba seguro de que si su amigo, el obispo supremo, viera que el arconte Geo muere realmente, explotaría a Liyue. Hasta que esté satisfecho o surja un nuevo arconte Geo, Liyue sufriría. Zhongli podía retirarse, entregar el gobierno a los Kixin y confiar en ellos. Pero no se atrevía a dejar que Liyue perdiera el poder disuasorio que un dios debe tener ante otras naciones. Mientras exista un dios, aunque débil, nadie se atreve a acosar abiertamente a su pueblo. Porque un dios, si quisiera, podría causar destrucción nuclear a una nación enemiga. Poseen esa autoridad. No es solo poder, es prerrogativa divina. Como alguien con un botón nuclear, puede ser débil físicamente, pero su poder es devastador. Por ejemplo, la Shogun Raiden de Inazuma puede, con un pensamiento, alterar el clima o aniquilar a su pueblo. Si quisiera matar a todos en Liyue, Zhongli tendría dificultades para detenerla. Proteger es siempre más difícil que destruir. Como con las armas nucleares en la Tierra, solo un porcentaje puede ser interceptado. Lo mismo ocurre con Kusanali, la arconte dentro de Sumeru, si enloqueciera, podría destruir todo Teyvat. Pero nunca harían eso, se dijo Zhongli. Que no quieran no significa que no puedan. Por eso, mientras exista un dios, sirve como disuasión para otras naciones. Zhongli se preguntó algo. Sumeru tiene un dios, entonces ¿por qué Fontaine la acosa tanto? ¿Realmente a Kusanali no le importa que la pisoteen? ¿Lleno teme las represalias divinas? Pero los asuntos de Sumeru no importan ahora. Lo importante es Liyue. La aparición del hada de la montaña y el mar aumentará mucho el poder disuasorio de Liyue. Tras la aparente muerte del arconte Geo, ella llena ese vacío, lo que tranquiliza al pueblo. Muchos creerán que ella heredó el cargo. Entre bastidores, con el arconte Geo y el hada, Liyue se levantará como potencia a la par de Snezhnaya y Fontaine. Desde todos los ángulos, parece algo bueno. El único problema es que no es muy amigable con los Kixin, que acaban de obtener el control total de Liyue. Pero eso no le importa a Zhongli, el vagabundo retirado. Mientras no tenga que volver a trabajar y los conflictos no dañen al pueblo, no le importa cómo dividan el poder. Como traten Kixin y el hada ese poder,
eso lo decidirán ellos. Zhongli se alejó, sin pensar más. Ya había decidido dejar todo en manos del pueblo. Esta es una nueva prueba para ellos. Capítulo 58. Ye tiene principios. En la cámara de Jade, Ningguang recibía a una visitante inesperada, Sanai Jing, el hada de la montaña y el mar. Mientras observaba a la joven de cabello azul frente a ella, Ningguang cayó en un profundo silencio. Hacía solo unos minutos, aquella chica había llegado volando en una espada flotante. Sin ceremonias, había aterrizado frente a los guardias y declarado: «Perdonen la intrusión. Mi nombre es Xuanqin, discípula de la puerta Xuanlong de Sanai Jing. He venido por orden de nuestra maestra de secta, el hada de la montaña y el mar, para tratar un asunto importante con el Qixin de Liyue». Con pocas palabras, fue directa al grano y mencionó un nombre que nadie en el Qixin podía pasar por alto. Aunque los guardias Miyelit no sabían quién era ese hada, cualquier tema relacionado con los adeptos superaba su autoridad. Así que informaron de inmediato a Ningguang, y cuando Ningguang escuchó Sanai Jing y hada de la montaña y el mar, no pudo evitar estremecerse. Ese nombre pertenecía a una figura envuelta en mito, incluso más antigua que Liyue o las 7 naciones. Según las leyendas, el hada de la montaña y el mar era un adepto, un dios, que vivía desde los albores del mundo. Hace 5000 años, para satisfacer el deseo humano de estabilidad, creó una isla inmortal sobre el mar. Allí llevó a los que buscaban refugio, y desde entonces desapareció del mundo mortal. A esa isla se la conocía como Sanai Jing, y al hada, como Said, el dios de la abundancia. Pero todo eso eran solo cuentos antiguos. Para la mayoría en Liyue, pensar que existía un adepto comparable al arconte Geo era demasiado fantasioso. Así que los mitos permanecieron en las sombras del olvido. Hasta hoy. Ahora, una enviada de Sanai Jing se encontraba frente a Ningguang, y su porte no era el de una persona común. Era difícil imaginar que alguien fingiera una historia así, y mucho menos que lo hiciera con tanta convicción. Hace mucho que escucho el nombre del hada de la montaña y el mar, dijo Ningguang con elegancia. ¿Pero puedo saber por qué ha enviado un emisario? Nuestra maestra desea abrir las puertas de Sanai Jing, respondió Xuanqin con calma. Quiere disolver la formación que oculta la isla y traer Sanai Jing de vuelta al mundo. Por eso me envió a discutir con el Qixin si Liyue puede aceptar a Sanai Jing bajo su jurisdicción, después de 5000 años de aislamiento. Ningguang frunció el ceño. ¿Por qué ahora? ¿Acaso el hada creía que el arconte Geo había muerto y quería ocupar su lugar como nuevo dios de Liyue? No. El arconte Geo seguía vivo. Aunque había renunciado a su trono, no lo había heredado nadie. Si el hada buscaba ocuparlo, ¿no temería quién lo tenía ahora? La duda persistía. Xuanqin fue al grano. Nuestra maestra decidió abandonar su aislamiento recientemente. Vino al puerto de Liyue, vio su prosperidad y comentó: Sanai Jing existe para proteger al pueblo, y la puerta Xuanlong, para educar a todos los seres. No estamos aquí para encarcelarlos. Las personas deben ser libres de buscar una vida mejor, salud y longevidad. Nuestra maestra es compasiva, añadió. Por eso tomó esta decisión. Ningguang asintió en silencio. Eso concordaba con las leyendas sobre el hada de la montaña y el mar, una diosa amable, centrada en el bienestar del pueblo. Aún así, no podía tomar una decisión sola. Convocaré al Qixin y contactaré con los adeptos de Liyue, dijo finalmente. Este asunto merece una discusión cuidadosa. Por favor, espere unos días. No me llames hada, llámame simplemente Xuanqin, corrigió la visitante con una sonrisa. Así terminó su conversación. Aunque era imposible rechazar directamente a Sanai Jing, Ningguang sabía que debía entender primero quién era realmente el hada. Y los adeptos eran la clave. Algunos podrían haber vivido en la misma era que ella, y tendrían más información que cualquier humano. Además, podían saber el paradero actual del arconte Geo, y quizá contactarlo. Claro, eso implicaba cierta contradicción. Después de todo, Liyue acababa de declarar el comienzo de una era de gobierno humano. ¿Y ahora volverían a depender del Geo Arcan? Bueno, era una excepción. Este asunto superaba a cualquiera. Ningguang organizó personalmente el alojamiento de Xuanqin, luego convocó al Qixin y mandó a llamar al viajero, esperando que aceptara una comisión para contactar a los adeptos una vez más. Mientras tanto, en la Tierra, los jugadores se lanzaban entusiasmados a completar la nueva misión.
Muchos ya habían deducido que el día en que Sanai Jing se revelara, también sería el día en que la maestra de la secta entraría en la piscina de gacha. Por supuesto, avanzar rápido en las misiones no aceleraría la actualización de mi hoyo, pero participar daba una fuerte sensación de implicación. Si tengo que limpiar Teyvat entera con una escoba para que esa mujer llegue al gacha, lo haré. Declaraban con fervor. Y ante tanta pasión, Longhua, no pudo evitar sentirse tocado. ¿Debería darles algunas misiones más para que se sientan aún más involucrados? Longhua descansaba sobre un sillón reclinable, las piernas cruzadas, los dedos acariciando suavemente sus propios muslos níveos mientras reflexionaba. Ups, fue un gesto inconsciente. Después de todo, se sentían bien. Sintiendo una punzada de vergüenza, Longhua retiró la mano. Bueno, aún tengo algo de decoro. Aunque esta era solo su cuenta alternativa, en cierto modo, seguía siendo él. Y aunque quisiera consolarse, nadie podría criticarlo por eso. Pero la cuenta tenía voluntad propia. No era una muñeca cualquiera. Él la había diseñado así. Por eso, incluso si sus impulsos eran intensos, Ye no se permitía sobrepasar ciertos límites. Sí, tenía deseos, pero también tenía principios. Al menos por ahora. Lo del pasado, mejor no mencionarlo. Sacudiendo esos pensamientos, volvió a centrarse y se sumergió completamente en su personaje. Muy bien. Lancemos 2 misiones más. Capítulo 59. Soy el hada de la montaña y el mar. Durante el arco del Festival del Rito de la Linterna, tanto Xiao como Longhua recibieron una avalancha de elogios. Aunque aún no se sabía mucho sobre Longhua, lo sorprendente fue que los ingresos de Xiao no se redujeron significativamente en comparación con los de Temis. Es normal, comentó Mei con naturalidad. Cada vez se suman más jugadores nuevos y, además, nunca subestimen la dedicación de las jugadoras. Himeko, cruzando elegantemente las piernas, sonrió. El diseño y la historia de Xiao no solo atraen al público femenino. Para los jugadores varones, su encanto tampoco se queda atrás. En esencia, Genshin Impact sigue siendo un juego donde lo más importante es enamorarse de los personajes, su diseño, su historia. El combate es solo una parte. Si bien puedes jugar sin encariñarte con nadie, la experiencia nunca será igual. La mayoría de los jugadores solo se preocupan por la fuerza de sus personajes hasta donde les permite armar 2 buenos equipos para el abismo espiral. Muchos ni siquiera juegan ese contenido. Les basta con que su equipo funcione bien para explorar y completar misiones rápido. Y, siendo honestos, una gran parte de los jugadores ni siquiera distingue qué personajes son realmente fuertes. No entienden bien cómo formar equipos, cómo importar niveles de habilidad o qué artefactos buscar. Mientras ganen peleas, todo está bien, así que eligen a sus personajes favoritos simplemente porque les gustan. Porque se identifican con ellos. Claro, la resistencia mecánica también importa. Incluso los jugadores guiados por sus gustos personales desean una experiencia de combate satisfactoria. Si su personaje favorito es demasiado débil, se quejan. Basta ver casos como Keki no Diluc, que ahora son objeto de burlas por ser personajes dañados por arañazos. Muchos jugadores que ya tienen a Ganyu y Temis aún prefieren usar a Astrea como soporte principal en el abismo espiral o para explorar el mundo. Temis, en cambio, ha sido relegada muchas veces a cubrir huecos o acelerar viajes. La popularidad inicial se refleja ahora en el número de jugadores que piden mejoras para estos personajes. Por eso, la fuerza sigue siendo clave. Astrea no tiene ese problema en lo absoluto, así que no es sorpresa que un personaje como Temis, fuerte, carismática y bien diseñada, haya generado ingresos altísimos. Pero hay otras razones. Primero, como personalidad alterna de Astrea, ya gozaba de su fama. Segundo, su diseño encaja con los gustos de la mayoría de los jugadores. Tercero, la cantidad de jugadores de Genshin Impact sigue creciendo sin parar. Un personaje querido, con buena historia, diseño atractivo y una base de jugadores en expansión. El resultado, un récord de ingresos sin precedentes. Ahora, aunque Xiao en C0 no compite con Temis en fuerza, su diseño y presencia lo colocan entre los mejores. Como DPS principal de esta versión, cumple más que bien, incluso si no es tan fuerte como Ganyu. Para limpiar el abismo espiral, alcanza y sobra.
Y ni hablar de los jugadores nuevos. Además, durante los estandartes de Albedo y Temis, los jugadores ya habían gastado todas sus protogemas y destinos entrelazados, así que los ingresos de Xiao sean tan altos es impresionante. Incluso superó a Ganyu. Ganyu sigue siendo popular, pero Xiao y Kla tienen ese algo especial que encanta a todos. A Kla, por su ternura. A Xiao, por su carisma melancólico de guerrero solitario. Inspira respeto, admiración y cierta compasión. Por eso, Himeko jamás pensó que su estandarte fracasaría como el de Albedo. Xiao y Yutao tienen una presencia que puede resistir incluso tras el estandarte de Temis. Todo fue planeado. Ninguno decepcionaría, cada personaje tiene su encanto. Bueno, todos menos Albedo, al parecer. Nuestro querido profesor no carece de carisma, pero, personalmente, prefiero a Sucrose. Recientemente, Mei organizó una encuesta de popularidad en Japón, incluyendo personajes actuales y otros ya conocidos de la historia que aún no habían salido en gachas. Los resultados: Astrea, Kla, el Obispo Supremo, Fizz, Temis, Furina, Lumine, Noelle, Diluc, Kekin y Albedo. Sí, también en primer lugar, empatado con Astrea. Como si fueran las dos tapas del sándwich, con todos los demás personajes en el medio. Neuvillette y Clorinde, que apenas aparecieron en sus trailers, quedaron más arriba que él. ¿Cómo le puede ir tan mal a un personaje de 5 estrellas ya en el gacha? Su desgracia ha generado tanta compasión que los fans han comenzado a llenar la red de memes y obras fanmade de un Albedo lamentable, lo cual, irónicamente, ha disparado su popularidad. En Miollo están perplejos. Ahora bien, en China, cuando se hizo la misma encuesta, Albedo quedó en último lugar otra vez. ¿La respuesta de los jugadores? ¿Acaso el maestro Albedo deja de ser maestro por no estar en primer lugar? Si lo queremos, lo mantendremos arriba. Puede que Astrea no siempre sea la número 1, pero el maestro sí. Qué destino tan curioso, tener tan mala suerte que te vuelves meme y luego ícono. Entonces, Bronya, que estaba jugando Genshin, levantó la mano. ¿No creen que Longwa da demasiadas protogemas? Eso podría reducir mucho los ingresos. Como jugadora estoy feliz, admitió, pero como desarrolladora, no sé si es apropiado. Tinjun sonrió. Creo que es muy ingenioso. Gracias a eso, Longwa se ha convertido en uno de los personajes favoritos para los memes. Con el teléfono de Clara en el mercado, Genshin Impact ha ganado una enorme base de jugadores chinos. Longwa, al igual que Zhongli, genera orgullo nacional. Y en el extranjero, su popularidad se acerca a la de Astrea. El teléfono viene con Genshin preinstalado y no se puede eliminar, lo que disparó los registros. Aunque hubo críticas, la mayoría de los usuarios elogiaron su rendimiento, comparable al de dispositivos de más de 7.000 yuanes. En consecuencia, los precios de la gama alta han bajado, y solo unas pocas marcas de renombre siguen resistiéndose. Así que Genshin y el teléfono se impulsan mutuamente hacia la cima. Aunque el Li Pao y el peinado con moños son estereotipos de personajes chinos femeninos en medios extranjeros, está claro que a los jugadores les encanta ese estilo. Y con el diseño y la historia de Longwa, su estandarte podría incluso superar el récord de Temis. Aunque hay un pequeño problema, advirtió Jingyu, cruzándose de brazos. Muchos jugadores podrían empezar a guardar protogemas ahora y no usar ningún estandarte hasta que salga el de Longwa. ¿No es eso aún mejor? Intervino Fu Xuan con calma. Los que ahorran así suelen ser jugadores F2P o solo compran la luna y el pase de batalla. Si el estandarte de Longwa logra vaciar sus ahorros, cuando llegue a Yaka, podríamos tener un aumento de jugadores de pago. Kiana la miró boquiabierta. Eres muy astuta, Fu Xuan. Te juzgué mal. El rostro de Fu Xuan se oscureció. ¿No fuiste tú quien ordenó los lanzamientos? No me digas que no lo pensaste bien, Yo, ejem. Claro, todo iba según mi plan. Kiana tosió y se puso seria. Todo va según lo planeado. Fu Xuan rodó los ojos. Un día de estos, tú y King que me van a llevar a la tumba. Bueno, hablando de eso, dijo Kiana cambiando de tema, la tarjeta de personaje de Longwa ya está lista. ¿Quieren verla? Pero esta vez, nada de filtraciones. Perfil de personaje. Nombre, Longwa. CB, Kinke. Cumpleaños, 9 de septiembre. Afiliación, Puerta Xuanlong. Visión. Se sospecha Geo. Constelación, Sanai. Maestra de la secta Puerta Xuanlong, la desconocida hada de la montaña y el mar de Liyue.
Ha vivido recluida en una isla inmortal durante más de 5000 años, oculta por una formación inmortal. Talentos de combate. Espada Swan Long. Ataque normal. Realiza hasta 4 cortes consecutivos. Ataque cargado. Libera y de espada en un área frontal, consumiendo resistencia. Ataque en picado. Se lanza desde el aire, dañando a enemigos en el camino y en el impacto. Asciende por la puerta del dragón, habilidad elemental. Se convierte en espada viviente, lanza una ráfaga de higeo de área. Esquiva todos los ataques durante la transformación. Sanai Jing, habilidad definitiva. Invoca el poder de las montañas y el mar. Daño geo masivo en área y curación a todo el equipo basada en daño infligido. Talentos pasivos. Bóveda del tesoro de Jade. Posibilidad de soltar minerales al derrotar enemigos. Abundancia de montañas y mares, más 30% a la bonificación de curación. Espada y de Swan Long, convierte todo el daño de su espada en daño geo. Constelaciones. La montaña como padre que nutre, reduce el enfriamiento de Sanai Jing en 5S. El mar como madre que da a luz, la habilidad elemental también cura al equipo. Inmortal como el hijo del cielo y la tierra, más 3 niveles a Sanai Jing. Hada como la hija de todos, más 20% de tasa crit y más 40% de daño crit a aliados cercanos. Así lo declaro al universo, más 3 niveles a la habilidad elemental. Soy el hada de la montaña y el mar, más 100% de ATK. Capítulo 60, Longhua y el lirio glaseado. Este personaje es una sanadora, ¿verdad? Mientras observaba las estadísticas, talentos y constelaciones de Longhua, Bronya reflexionó en voz alta. ¿Una sanadora que inflige daño? ¿Y su C6 la convierte en DPS principal? Exactamente. Kiana asintió, sonriendo con confianza. Al igual que Noelle, Longhua cura al equipo infligiendo daño. Pero a diferencia de Noelle, su curación es instantánea. Kiana explicó con detalle. En C0, Longhua es perfecta para rescatar al equipo en momentos críticos. Con los artefactos correctos, puede restaurar completamente la salud de todos en segundos. C1 y C2 mejoran aún más su capacidad de curación, y en C4 puede otorgar bonificaciones de daño a sus compañeros. Su habilidad elemental requiere sincronización precisa, añadió, pero usada bien, puede evitar mucho daño. Y tanto su habilidad como su ráfaga elemental infligen un daño considerable de forma instantánea. Sin embargo, también tenía limitaciones. Ambas habilidades tienen tiempos de reutilización largos, lo que la hace poco adecuada como DPS de tiempo completo. En combate sostenido, su daño con ataques normales y cargados es simplemente insuficiente. Incluso con sus habilidades, no alcanza el nivel de Diluc en términos de daño total por rotación. Pero cuando llega a C6, la historia cambia. Añadió Kiana con un brillo en los ojos. C6 no mejora su curación, ya es sobresaliente desde C0, pero multiplica su daño, transformándola en una verdadera DPS capaz de rivalizar con Utao. Fusuan asintió con satisfacción. Entonces está decidido. El modelado de Sanai Jing está prácticamente terminado. Solo hay que dar tiempo, dejar que la expectativa crezca. Y cuando llegue el momento, golpear con fuerza para aplastar a la competencia. El mercado de videojuegos estaba cambiando. Genshin Impact ya no estaba solo. Aunque muchos imitaban su modelo de juego gratuito, solo aquellos que innovaban de verdad eran una amenaza real. Aún así, el flujo de caja generado por Genshin Impact era vital para el desarrollo de todas las filiales de MiHoYo. Y Fusuan no pensaba ceder ni una porción de ese mercado. Quería aún más, y para eso, Longhua debía superar a Themis. Solo así podrían evitar el estancamiento. Fusuan respiró hondo, tomando una decisión silenciosa. Asignaremos 3.000 millones para promocionar a Longhua antes de su lanzamiento. Y que quede claro, esto no era porque a Fusuan le gustara particularmente Longhua, en absoluto. El control de Ye sobre sus cuentas alternativas era preciso. Las cuentas no podían simplemente obedecer sin saber lo que hacían. Debían recibir recuerdos ajustados, procesados cuidadosamente. Por ejemplo, cuando Ye controló a Astrea en Mondstadt, organizó un heroico rescate a una niña que parecía una coincidencia, aunque en realidad fue completamente escenificado. Esa parte, claro, fue omitida en los recuerdos que Astrea recibió. Para ella, todo ocurrió de forma espontánea. Así se preservaba su carácter. Ahora, con Longhua, Ye era aún más cuidadoso. Longhua, por su naturaleza, jamás habría dejado la isla. De hecho, había vivido en reclusión durante 5000 años.
Que abandonara la isla debía tener una razón poderosa y coherente con su personalidad. Por suerte, Ye ya lo había planeado todo desde el principio. Y ese día, bajo la sombra de un gran árbol en Sanai Hing, Longwa contemplaba un campo de lirios glaseados cuando se encontró con Lumine, recién llegada de visitar a los Adepti. Paimon, curiosa, preguntó. Longwa, ¿estás admirando las flores? Longwa respondió con voz suave. Mientras estaba en la isla, encontré un antiguo objeto que me hizo pensar en una vieja amiga. Me dejé llevar por la emoción, así que decidí salir a buscarla. Aunque fue en vano, fue un consuelo. Solo entonces comprendí por qué los mortales construyen tumbas. Bajó la mirada. Por primera vez, su voz llevaba un matiz melancólico. Los muertos no necesitan tumbas, pero los vivos sí. Aunque sepan que, al final, no sirve de nada. Paimon se inquietó. Ah. Yo, pregunté algo que no debía. Longwa negó con una leve sonrisa. No te preocupes. No estoy triste. Solo reflexiono. Incluso algo tan vasto como montañas y mares no escapa a la erosión del tiempo. Apartó la vista de los lirios y se volvió hacia Lumine. Viajero, ¿puedes hacerme un favor? Lumine, sin vacilar, asintió. Por supuesto. Dime qué necesitas. No fue por simple cortesía. Longwa ya le había entregado muchos cristales primordiales, esenciales para recuperar su poder. Además, Lumine también tenía preguntas. Ayudarla ahora significaba ganar una oportunidad de obtener respuestas después. Ignorando los pensamientos de Lumine, Longwa expresó con calma su petición. Quiero rendir homenaje a esa amiga. Pero no conozco bien el mundo exterior. ¿Podrías reunir 24 lirios glaseados para mí?